Buen día, profesor. Somos el grupo número 8 y en esta oportunidad vamos a presentar el análisis de los 3 casos de inversión, explicando paso a paso los indicadores financieros utilizados y nuestras conclusiones. En el contexto actual de la economía peruana, es esencial que las empresas gestionen bien sus recursos financieros para asegurar buenos resultados. Por eso, evaluar correctamente los proyectos de inversión es clave para garantizar su rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo. En este trabajo vamos a analizar distintos proyectos de inversión utilizando herramientas financieras como valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación de la inversión, índice beneficio-costo y análisis de sensibilidad ante cambios económicos como la inflación. El objetivo es determinar si los proyectos son viables económicamente, identificar riesgos y beneficios y anticipar cómo podrían verse afectados en diferentes escenarios. Esto permite tomar decisiones financieras más informadas y asegurar una inversión rentable. Caso número 1. Vamos a evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión. Este caso consiste en analizar si el proyecto es financieramente viable y si vale la pena invertir en él. Se han proporcionado datos económicos y financieros en soles desde el año 2020 hasta el año 2024. Un dato importante es que la empresa recibirá un financiamiento de 50.000 soles, con un TEA del 23% y en un plazo de 5 años. Esto quiere decir que parte de la inversión será cubierta con un préstamo y eso también influye en la evaluación económica. Para obtener conclusiones más completas se trabajaron en dos escenarios, uno con una inflación de 3.8% y otro más exigente con una inflación de 7.5%. Esto nos permite ver cómo cambia la rentabilidad si aumentan los costos financieros. En esta imagen podemos observar que los ingresos proyectados, los costos de operación y la inversión final. La inversión inicial fue de 100.000 soles y a lo largo de los años el proyecto va generando ingresos crecientes. También se incluye el valor residual, que es el valor de recuperación al finalizar el proyecto en el año 5. Toda esa información nos sirve para poder elaborar el flujo de caja económico, que es la base para calcular los indicadores financieros que determinan si el proyecto es rentable. Aquí podemos observar los principales datos que hemos utilizado. El primero es el horizonte del proyecto, es de 5 años. La TMAR o tasa mínima atractiva de retorno es de 11%. Se consideraron dos tasas de inflación, ¿no? El uno que es el 3.8% y el otro que es de 7.5%. Y como ya mencioné, la inversión inicial es de 50.000 soles, ¿no? Financiados con un TEA de 23%. También están los flujos de caja proyectados para cada año. Con estos datos se calcularon los indicadores de rentabilidad, ¿no? Que permiten ver si el proyecto realmente nos conviene. Aquí vamos a poder observar ya los resultados más importantes del análisis. En el escenario base con inflación 3.8%, la rentabilidad es bastante alta. El BAN es de aproximadamente 146.000 soles, lo que significa que después de recuperar la inversión inicial, el proyecto genera 146.000 soles adicionales de ganancia en valor presente. El índice de beneficio-costo es de 2.46, lo que quiere decir que por cada sol invertido se obtiene 2 soles con 46 céntimos de beneficio. Esto es una muy buena relación y muestra que el proyecto es eficiente.
El tiempo de recuperación descontando es de alrededor 3.09 años, es decir, en poco más de 3 años la inversión ya está recuperada. Esto demuestra que el proyecto no solo es rentable, sino también rápido en generar retorno. Ahora, vemos lo que es el escenario sensible con inflación de 7.5%. Aquí, como es lógico, la rentabilidad baja un poco por la tasa de descuento que es mayor. El BAN queda en 116.000 soles y el beneficio costo en 2.16. Aún así, el resultado sigue siendo positivo, lo que significa que el proyecto soporta escenarios menos favorables sin dejar de ser rentable. En este caso, el tiempo de recuperación es de 3.23 años, apenas un poco más que el primer escenario. Por último, la TIR, que es la tasa interna de retorno, es de 48.76% en ambos escenarios. Esto es muy superior a la TMAR de 11%, lo que confirma que el proyecto es muy atractivo financieramente. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre las interpretaciones de los resultados del caso 1. Comencemos con el valor actual neto, el BAN. El BAN es positivo en ambos escenarios, de inflación de 3.8% y 7.5%, lo que significa que el proyecto genera valor y es rentable en cualquier situación. Es decir, la inversión inicial de 100.000 está justificada y el proyecto ofrece beneficios económicos. Índice de beneficio y costo, el BC. El índice es superior a 1, lo que indica que los beneficios del proyecto son mayores que los costos de inversión. Esto demuestra que el proyecto es viable desde el punto de vista económico. Periodo de recuperación de la inversión, el PRI. El PRI descontando se encuentra entre 3.09 y 3.23 años. Eso significa que la inversión inicial se recupera antes del plazo de 5 años establecido, lo que es un buen indicador de liquidez y rentabilidad en el corto plazo. Bueno, continuando con las interpretaciones, vamos a hablar de la tasa interna de retorno, el TIR. El TIR es aproximadamente 48.73%. Esta tasa es considerablemente mayor que la TMR, de un 11%, lo que demuestra que el proyecto no solo es rentable, sino que ofrece un retorno mucho más alto que el mínimo aceptable. La TIR es confiable y confirma la viabilidad del proyecto, inflación y su impacto en el proyecto. Si la inflación aumenta en 7.5 en lugar de 3.8, la tasa de descuento también aumentará, lo que se reducirá el BAN. Sin embargo, incluso en este escenario sensible, el BAN sigue siendo positivo, lo que muestra que el proyecto puede soportar aumentos en la inflación sin perder su rentabilidad. Ahora vamos a hablar sobre una interpretación global y su conclusión. El análisis demuestra que el proyecto es rentable y viable, incluso con una inflación de 3.8 y 7.5. El BAN positivo y el índice BC mayor a 1 indican que los beneficios superan los costos de inversión. La TIR de 48.73% es mucho más alta que la TMR y el PRI, entre 0.09 y 3.23 años. Muestra una rápida recuperación de la inversión, aunque la inflación aumenta la tasa de descuento, el proyecto sigue siendo rentable, lo que prueba su resistencia a cambios económicos. Y en resumen, el proyecto es una opción sólida y confiable para los inversionistas, con rentabilidad y recuperación antes de 5 años, incluso con una inflación más alta. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a explicar el caso número 2. La empresa industrial Santa Rosa SRL. Se dedica a fabricar muebles de madera y melamina y busca seguir creciendo en el mercado. Por eso los dueños están evaluando la compra de las máquinas fresadoras CNS que les permitirán trabajar con mayor rapidez y producir muebles en serie. Este análisis se busca determinar si esta inversión realmente es conveniente, calculando los indicadores como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión y la relación beneficio-costo, tomando en cuenta un costo de oportunidad del 13%.
Continuando con la exposición, voy a hacer la interpretación del flujo de caja. El flujo de caja proyectado muestra cómo va cambiando los ingresos y egresos a lo largo del tiempo. En general, se puede ver una tendencia positiva, lo que significa que la empresa está generando suficiente dinero para cubrir sus costos y gastos. Esto refleja una buena gestión de los recursos y una proyección realista tanto de las ventas como de los egresos. En los primeros periodos, es normal que el flujo neto sea más bajo debido a las inversiones iniciales necesarias para arrancar el proyecto. Sin embargo, con el paso del tiempo, el flujo de caja mejora y se vuelve positivo, lo que evidencia que la inversión empieza a recuperarse y el negocio empieza a generar ganancias. En resumen, el proyecto demuestra que se puede sostenerse por sí mismo y crear valor para quienes invierten en él. Bien, continuando. La interpretación de los indicadores financieros. Los principales indicadores financieros del proyecto, como el valor actual neto y la tasa interna de retorno, ayudan a medir si el negocio realmente es rentable y vale la pena invertir en él. El análisis de los indicadores muestra que el proyecto es financieramente rentable y atractivo. El valor actual neto es de 35.933.62 céntimos, lo que significa que después de recuperar la inversión inicial y descontar los flujos futuros al 13% de tasa de descuento, el proyecto genera un valor adicional para la empresa. Este resultado confirma que la inversión crea riqueza y supera la rentabilidad mínima esperada. La tasa interna de retorno es del 26.6%, lo que quiere decir que el proyecto genera una ganancia mucho mayor al 13% que se espera obtener. En otras palabras, el negocio rinde por encima de lo que se considera aceptable, por lo que vale la pena llevarlo a cabo. El periodo de recuperación es de 2.55 años, lo que significa que la inversión se recupera en poco tiempo. Antes de que el proyecto cumpla su vida útil de 4 años, esto es positivo porque permite recuperar el dinero rápido y tener más liquidez. Además, el análisis del valor actual del flujo total es de 107.936.62 céntimos. Indica que por cada sol invertido se obtiene 1.50 de ganancia, lo que demuestra que el proyecto es rentable y eficiente. Bien, ya para culminar con la exposición del caso número 2, en general los resultados del proyecto son bastante buenos. Se puede ver que el flujo de caja se mantiene positivo con el tiempo, lo que significa que la empresa va recuperando su inversión y obteniendo ganancias. Tanto como el BAN como la TIR confirman que el proyecto no solo recupera lo que se invierte, sino que también genera un beneficio adicional para la empresa. Esto demuestra que hubo una buena planificación y las proyecciones son realistas. En conclusión, el proyecto es rentable y vale la pena hacerlo, ya que permitirá que la empresa siga creciendo y fortaleciendo su desarrollo en el futuro. Bien, entonces continuamos con el caso 3. Para no hacerla tan larga, nosotros ya tenemos conocimiento de lo que nos dice el caso 3 y los datos que nos dan, como por ejemplo este pequeño cuadro. Bien, entonces este caso nos pide evaluar una inversión empresarial, donde nos dan los siguientes datos. Tenemos la rentabilidad mínima esperada con un 14%. Este viene a ser la tasa de descuento, con una inversión total que viene a ser 260.000. Luego tenemos, este total de inversión se divide en una inversión fija tangible que viene a ser el 85.5% con 222.300, una inversión tangible
de 10.400 con el 4% y una capital de trabajo de 27.300 con el 10.5%. Por otro lado tenemos el aporte propio con el 50% que viene a ser 130.000, el financiamiento con el 50% nuevamente, lo cual se repite el monto. Y continuamos con el plazo de préstamo de 3 años, que viene a ser una cuota fija anual del 16.5%. Y finalmente la vida útil de activos fijos con 20 años y una depreciación lineal. Empezaremos con el flujo de caja. Para el flujo de caja primero debemos de hallar la utilidad bruta. Este viene a ser el resultado de restar ventas menos costo de ventas. Luego hallaremos la utilidad operativa, que viene a ser el restar nuevamente la utilidad bruta menos los gastos operativos. Una vez eso tenemos que hallar también la depreciación, que como dato del mismo caso nos dice que la vida útil de los activos fijos vienen a ser de 20 años. Por lo tanto, la inversión fija tangible procedemos a dividirla entre los 20 y este nos da como resultado 11.115. Este lo colocamos para los próximos 5 años también. Entonces, la amortización. El caso nos dice que la amortización de intangibles es de por 5 años. Por lo tanto, lo que haremos va a ser dividir la inversión intangible entre los 5 años y este nos da como resultado de 2080, que es lo mismo para los próximos 5 años. Este lo aplicamos de la misma manera para los próximos 5 años. Luego de eso tenemos que hallar también la cuota del préstamo, que en este caso el préstamo viene a ser de 130.000 soles, de igual al 50% de la inversión a un plazo de 3 años y una tasa de interés que ya lo habíamos visto. La tasa de interés viene a ser del 16.5%. Entonces, con la siguiente fórmula, lo que haremos va a ser hallarlo. ¿Cómo? Reemplazaremos y una cuota de 58.358.49, que al ser simplemente un préstamo de 3 años, se pone en los 3 primeros años. Luego de eso hallaremos la utilidad. Entonces, antes de los impuestos que serían el restar la utilidad operativa, menos la depreciación, menos la amortización y menos la cuota de préstamo, hacemos lo mismo para los próximos 5 años. Entonces, luego el impuesto a la renta, que sería el multiplicar la utilidad antes de impuestos por el 30%, que el caso como dato también nos da seguido de eso para poder hallar la utilidad neta. Entonces tenemos que restar la utilidad antes de impuestos menos el impuesto a la renta y por posterior a ello hallaremos la utilidad neta para finalizar el flujo de caja, que viene a ser la suma de la utilidad neta antes, la depreciación y la amortización. Continuamos con el valor actual neto. Para nosotros poder hallar el valor actual neto debemos de seguir la siguiente fórmula. Entonces lo que haremos va a ser reemplazar valores y este nos va a dar un valor actual neto de 77.169.73 soles. Por otro lado tenemos la tasa interna de retorno. Lo que haremos va a ser nuevamente reemplazar los valores en esta fórmula y este nos va a dar como resultado una tasa interna de retorno del 28%. Por este lado tenemos el periodo de recuperación de capital. Lo que hicimos fue solo extraer los datos del flujo de caja y hacer mediante un cálculo la acumulación por año para ver en qué año viene a ser la recuperación, que como podemos apreciar en el cuadro, nos da que en el 4.º año recién empezamos a estar en positivo, o sea, a generar ingresos.
Por otro lado, tenemos el índice de beneficio. Para la relación beneficio, debemos de seguir la siguiente fórmula que podemos ver acá, que viene a ser el valor actual neto, BAN, de ingresos entre la BAN de egresos. Por lo tanto, nos dice que debemos de traer el flujo de caja del cuadro, y para la banda de ingresos es la BAN, el valor actual neto, del año 1 al 5, y de egresos es el valor actual neto del año 0, donde hicimos el desembolso de dinero, dividimos ambos valores y este nos da como resultado 1.82. Por último, tenemos la viabilidad propuesta. Entonces, lo que haremos va a ser interpretar los indicadores. Primero vemos un valor actual neto de 77.169,73 soles. Por otro lado, tenemos una tasa interna de retorno con un 28%, el cual el caso nos dice que tenemos hasta un 14%. Por otro lado, tenemos el periodo de recuperación, el cual vemos que se da a partir recién del cuarto año. Y por último, el beneficio costo viene a ser mayor a 1. Por lo tanto, en base a estos indicadores, podemos decir que la inversión va a ser muy rentable.